además es muy triste porque pues estamos hablando, Mauricio, de un caso de una persona que estuvo 11 años en la cárcel a pesar de ser inocente. A pesar de ser inocente, Paola, y es que se trata no solamente de un caso nuevo, o sea, no es nuevo que se conozca que en el país hay muchas investigaciones que no avanzan bien, sino que los elementos probatorios que tienen contra muchos acusados no son ciertos, son pruebas que se consiguen sin fundamento o a veces con testigos falsos. Exacto. Pero en este caso, Andrés, estaban las Mm. pruebas y la fiscalía dilató, bueno, no sé si la fiscalía, pero en alguna instancia se dilató el tema y pues ahora con justa causa esta persona que sale de prisión pues va a demandar a la nación. Me salió inverso. Tal cual, Paola, tal cual, ahí lo resumías muy bien. Esta historia comenzó desde el 2001, donde básicamente nuestro invitado Eugenio Lobo, pues ya nos contará bien las circunstancias, pues lo metieron en algunos problemas que terminó en la cárcel. Y hoy, 11 años después, salió libre, pero pues con unas pruebas que ya tenía la fiscalía. Entonces, durante 5 o 6 años, comenzaron a ampliar el tiempo de espera para pues darle libertad. Esto pudo terminar muchísimo antes. Entonces, por eso a esta hora saludamos a Eugenio Lobo. Eugenio, gracias por estar aquí en Sigue la W. Y pues cuéntenos rápidamente qué fue lo que sucedió en 2001, cómo usted termina involucrado en todo este caso y cómo es que termina también en la cárcel. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, la verdad es que es algo como que impresionante y de darme cuenta, no me di de cuenta. Fue como cuando usted va andando por un camino y se va en un vacío, porque en verdad yo no tenía conocimiento, no tenía nada concreto. Lo que pasó fue como cuando le llega la sorpresa a un pájaro que le armaron una jaula y el pajarito va llegando a donde está el comedero y pum, la jaula lo entrampó. Porque yo, en verdad, yo no tenía conocimiento de nada. Yo cuando llego ahí al terminal de transporte de Montería, me pidieron la cédula, unos policías, yo paso mi cédula y resulta que después de tanto, yo iba con unos niños pequeños y con la mamá de ellos. Y entonces me dijeron que yo quedaba detenido. Le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué razón debo yo de quedar detenido? No, porque por un homicidio que hizo en Cartagena. Le dije, ¿hice yo en Cartagena un homicidio? Yo no he hecho ningún homicidio. Así que vea que hizo del joven Arnold Enrique Peñaranda Paz. Le dije, no, señor, yo ese muchacho ni lo conozco. Ese muchacho yo no lo había visto. Ese muchacho, si pasé por el lado de él, no me dijeron este Arnold Enrique Peñaranda Paz. Así que para mí eso fue desde el comienzo hasta determinar esto que ustedes hicieron. Primero Jehová Dios y después ustedes que se encargaron con ese amor, con esa labor de la Universidad Manuela Beltrán, a hacer ese, es decir, hacerme ese regalo, ese favor, acompañado de Jehová Dios, porque el proyecto Inocencia Sí. me colaboró Claro. altísimo y yo estoy muy agradecido de ustedes, la verdad que sí, Claro. porque yo caí Eugenio, inocentemente. Eugenio, Sí, háblenos de la época de los hechos, háblenos de los hechos concretos. ¿Esta persona fue asesinada cuándo? Y usted ese día, ¿dónde se encontraba? ¿Y por qué lo vincularon con el crimen? él lo asesinaron el 21 de julio del 2001 y yo estaba detenido en la cárcel La Ternera de Cartagena desde el 7 de junio del 2001 hasta el 27 de julio del mismo 2001. Y el muchacho lo asesinan el 21. Así que yo no tengo por qué saber nada de lo que estaba pasando. Yo estaba encerrado en la cárcel La Ternera. Y si a ese muchacho lo asesinan en el barrio Nelson Mandela, según a donde estaba bailando en una taberna que Eugenio, lo Eugenio, lo interrumpo, explíqueme una cosa. Bueno, usted dice que se encontraba detenido entre el 7 de junio y el 27 de julio de 2001 y esta persona muere el 21 de julio, es decir, usted no lo pudo haber asesinado teniendo en cuenta que se encontraba detenido. Entonces, ¿quién lo señala a usted y por qué lo vinculan a una investigación sabiendo que estaba detenido en la cárcel? por lo menos para mí un montaje,
porque yo por lo menos yo no me doy de cuenta, yo cuando me doy de cuenta es que caigo, que me agarran y que tengo que ir preso sin yo saber el por qué. Así que para mí eso es un montaje, ¿sí? Y eso Porque yo justamente, no, sí, injustamente, exactamente, injustamente. eso es justamente lo que le vamos a preguntar, a esa hora se lo damos al abogado de Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, quien es básicamente quien toman su caso al final de este procedimiento y comienzan a investigar, a indagar y que finalmente logran sacarlo y dejarlo en libertad. Doctor Juan Carlos Cárdenas, gracias por estar aquí en Sigue la W. Y antes de adentrarnos al caso, yo sí quisiera preguntarle por las cifras que tiene pues este proyecto sobre cuántas personas hay actualmente en la cárcel que son inocentes, o por lo menos a cuántos le están haciendo seguimiento ustedes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, digamos, nosotros a través del proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, cuya labor inició en el año 2007, llevamos ya todos estos años de trasegar en este firme propósito que nos propusimos desde el inicio, que es asistir a las personas que luego de una sentencia condenatoria ya en firme, siguen alegando su inocencia. Lógicamente no basta esto, ocurre también que se debe verificar su versión, contrastarla con el expediente y si se observa que es un argumento coherente y que de verdad el proceso pudo haber cometido fallas, que se omitieron pruebas de tal contundencia que harían revocar esa sentencia ya en firme y demostrar la inocencia, pues nos comprometemos con la defensa de esa persona. Uno de los requisitos es que la persona no tenga recursos para costearse un abogado, porque es un programa de la responsabilidad social de la universidad hacia justamente la comunidad más desfavorecida de nuestro país. En este caso, víctimas de errores judiciales. Nosotros, con respecto a la otra pregunta, es muy difícil establecer cuántas personas se encuentran privadas de la libertad siendo inocentes. ¿Por qué? Porque se presume, digamos, toda sentencia se presume la legalidad de ella. Mal haríamos en cuestionar y decir todas las sentencias tienen un porcentaje de acierto, supongamos del 90%, del 10% son erróneas. Eso es, aparte de un gravísimo error, sería decirlo, pero pues tampoco es, también es imposible aseverarlo de esa manera. Lo que pasa es que sí se evidencia una línea de errores muy comunes en la Abogado. investigación, en la identificación. Sí, abogado, ¿me logra escuchar? Sí. Se fue el abogado, se nos fue el abogado, nos quedamos sin audio y sin video. Bueno, por ahora Paola, Camila, pues básicamente nos está diciendo un poco el abogado que nos acompaña hoy, Juan Carlos Cárdenas, que es muy difícil determinar pues cuántas personas son inocentes o no, porque simplemente hay muchas ocasiones donde ellos van allá a los centros penitenciarios y pues muchas personas dicen, sí, yo soy inocente, y les queda muy difícil saber si es así o no. Pero abogado, puntualmente para llegar al caso, ¿cuántos casos llevan ustedes actualmente con Proyecto Inocencia, puntualmente? Nosotros en este momento tenemos, digamos, ya en este momento hay en estudio más de 1.000 expedientes que se están verificando, se están analizando, porque las solicitudes llegan de todos los centros penitenciarios del país. Ahora bien, los resultados exitosos a este punto, ya que se ha demostrado la inocencia de las personas y que se han revocado sentencias condenatorias, ascienden a 14. Uno podría decir que 14 es un número muy poco en estos más de 15 años de labores, pero en realidad es que eso implica el grado de dificultad que tiene demostrar que una sentencia se equivocó. Entonces, en ese sentido, para nosotros, ya con un solo caso positivo, habría valido la pena nuestro trabajo, porque es devolverle la libertad
la inocencia, la honra, la dignidad de una persona que fue condenada injustamente. Bien, abogado, entonces hablemos ahora del caso puntual de Eugenio Lobo. ¿Qué fue lo que pasó con la fiscalía? ¿Por qué no, cuando la fiscalía se entera de que tienen la prueba de que efectivamente Eugenio estaba en la cárcel el mismo día cuando hicieron el asesinato, qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la fiscalía no da el aval? Tengo la prueba y pues vamos a liberarlo porque es inocente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanta dilatación? Porque desafortunadamente se presenta un error que es de muy común ocurrencia en nuestro país, y es que cuando hay personas que no son ubicadas para hacerlas comparecer al juicio, se les asigna un defensor de oficio y se les juzga en ausencia. Es decir, la persona nunca supo que la habían vinculado a una investigación, nunca rindió en ese sistema procesal anterior una indagatoria, por ejemplo, o una versión libre, nunca estuvo en su juicio. Entonces, ni siquiera la versión de ella, de esa persona, fue sometida a contraste. Por lo tanto, nadie pudo alegar lo que era de conocimiento íntimo y absolutamente cierto de Eugenio. Para la época de ese homicidio, yo incluso me encontraba en una situación de igual injusticia porque me privaron 30 días de la libertad por otro error judicial, que en este caso se convirtió prácticamente como en su elemento de salvación, pero son errores judiciales. Es decir, a Eugenio lo juzgaron y lo sentenciaron en ausencia. Esa sentencia se produjo en el año 2008. Tan es así que él no supo que, proferida la sentencia, quedó en firme, la sentencia no fue apelada y hasta el año 2012 es que lo capturan en un retén de la Policía Nacional en la calle. Abogado, yo quisiera preguntarle, ¿tienen conocimiento de quién estaría detrás de ese posible montaje? Llamarlo montaje, digamos, ya sería irresponsable, por lo menos de mi parte, porque yo más bien diría es el error o la negligencia en la investigación. ¿Por qué? Porque la fiscalía no se debe contentar con una señalación que haga un testigo de oídas. Por ejemplo, en el caso de Eugenio, dijo, yo escuché y me pareció que era la voz de ese señor. ¿Por qué lo dijo? Porque le pusieron una foto de cuando Eugenio fue privado de la libertad por el otro caso erróneo que lo tenía otra fiscalía privado de la libertad momentáneamente. Menos mal, esa fiscalía reconoció su error y lo dejó en libertad. Pero como hubo una noticia en un recorte de prensa y le ponen una foto de un homicidio, además que fue a las 11 de la noche en un establecimiento nocturno, sin luz, y dijo, me parece que fue este. Y ahí abajo de esa foto estaba el nombre Eugenio Galé. Con solamente esa señalación, la fiscalía libró la orden de captura en contra de Eugenio Lobo Galé. O sea, bastó esa labor investigativa, nada más. Abogado, es decir que solamente la fiscalía se basaba en una fotografía de un reportaje y un testigo que decía él fue solamente porque vio la fotografía, pero ni siquiera la fiscalía tuvo ni siquiera tuvo la molestia de ir a averiguar dónde estaba Eugenio en esos días, ni siquiera se cercioró que estaba detenido por otro caso. ¿Nada de eso adelantó las investigaciones de la fiscalía? Es correcto, sí, esa labor no la hizo la fiscalía, atendió únicamente este señalamiento que hizo esta persona. Además, en este proceso sí fue condenada otra persona como autor, también participó en el homicidio. Es decir, la fiscalía se contentó con decir, en ese sitio fueron varias las personas que perpetraron un homicidio. Uno de ellos ya está capturado, está debidamente identificado. Otro, que lo señalan como cómplice, entonces dice, nos lo señala este testigo y dice que le pareció que era este señor. Con base en eso, la fiscalía ordenó la captura y como era una persona ausente que nunca se pudo defender, siguió adelante con el juicio, lo acusó, el juez lo condenó, tampoco hizo la verificación y ya se produjo el resultado que todos conocemos, 11 años privado de la libertad injustamente.
Bien, y para terminar, Eugenio, fuera de micrófonos también nos enterábamos que usted en este caso lo que va a hacer ahora es hacerle una demanda al Estado. ¿Cuándo se está hablando, cuándo usted piensa hacer esto? ¿Cuándo usted está planteando o si ya tiene adelantado algún proceso para hacer esta demanda? No, la verdad es que eso de esa demanda yo no he hablado nada. Es decir, no tengo nada concreto porque yo tengo que reunirme con mis familiares y ver qué camino coger o a qué proyectarme o qué hacer, porque en realidad hay muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que hacer, tengo a dónde trabajar, tengo a dónde, en todo caso, yo debo de tratar, pensar las cosas y qué voy a hacer, hablar con mi familia, con mis hijos, mis hermanos y, y nietos, que tengo un poco de gente, todavía tengo, y todavía que no están, por lo menos no son libres, están todavía y en menores de edad, tengo dos, hay por lo menos 31 nietos, 19 hijos, y son cosas que uno, por lo menos a eso tengo que ponerme a pensar y a ver, reunirme con mis hijos y qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Muy bien, gracias Eugenio Lobo por contarnos su historia y también al abogado del proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, Juan Carlos Cárdenas, por estar aquí en Sigue la W. Y bueno, Paola, entonces quedamos también al tanto de este caso porque ahora lo que viene es que allí viene la corte a hacer su papel, a jugar su papel para ver si se puede tratar de recuperar, no el tiempo, porque ya el tiempo está perdido, pero sí de una u otra manera estos 11 años que estuvo Eugenio Lobo en la cárcel. No, Andrés, muy grave este caso. Increíble además, Mauricio, que Claro. esto suceda con la justicia colombiana. Pero hay más casos, Paola. No, pues Eso debe es lo haber que hay, miles, sí, porque claro. si uno se pone a revisar el monto de demandas que tiene la nación Sí. por causa de estos casos en los que las personas terminan en la cárcel siendo inocentes y pagando un montón de años a pesar de no haber hecho nada, pues debe ser muchísima la plata que hay ahí y que el país pierde además por la negligencia y la mala actuación de la justicia. Pero bueno, hay que estar pendientes, Andrés, de esa demanda que además dice don Eugenio, pues que no tiene todavía, no la tiene muy estructurada, pero seguramente la tiene que poner, que se asesore Mauricio de un buen abogado, tiene porque que uno por 11 años pide esta y la otra. Claro, tiene que asesorarse de un muy buen abogado para que le puedan reparar por ese daño del tiempo que estuvo detenido, 11 años detenido sin poder ver a su familia, sin poder trabajar, sin poder, mejor dicho, hacer nada. No, pues imagínese lo de la familia, además que usted dice muy grave. Pero bueno, muchas gracias, Andrés, por esta historia y muchas gracias a ustedes.